continuando con que es el mes de la familia, hoy te comparto esta predicación que he titulado Adolescencia, edad de la oportunidad. Y está basada en 2 de Timoteo 2:22 que leímos al principio. Y te quiero decir que los padres de hoy estamos temerosos a veces por nuestros adolescentes. Y hay una pregunta que surge a veces en nuestra mente, en nuestro corazón. ¿Es acaso la adolescencia un valle oscuro por el que hay que atravesar? Sin duda que hay algo equivocado en la manera en que pensamos acerca de la adolescencia. Esa adolescencia que hoy viven nuestros hijos. ¿Por qué le pondrían a esta etapa adolescencia? ¿Será porque la palabra nos da el sentido de que los jóvenes adolecen de ciencia, adolecen de conocimiento, son inmaduros y les falta todavía aprender muchas cosas? Pues quien inventó esta palabra creo que no se equivocó, porque tiene razón. Es por ello que la adolescencia, queridos hermanos, es una oportunidad, y es una oportunidad que Dios nos brinda, especialmente cuando estamos en la edad de sobrevivir al mundo y a lo que ofrece el mundo. Un mundo en el cual tú y yo vivimos, pero esta no es nuestra casa, estamos aquí de paso. Es la oportunidad de poder aprender a controlar nuestras pasiones y entregar nuestra vida al que nos dio la vida, a Dios. El mundo nos pone unos lentes que nos hacen ver a los jóvenes adolescentes como si fueran únicamente una colección de hormonas furiosas, rebeldes, encerradas en una piel que se está desarrollando. Los consideramos a veces como víctimas de sus pasiones biológicas y los liberamos de la responsabilidad de sus propias elecciones y a veces hasta de sus propias acciones y los justificamos diciendo: es que está muy joven, es que es inmaduro, es que acuérdate cómo eras tú. Pero te quiero decir, no podemos permanecer en una fe firme en el poder del Evangelio si continuamos aceptando el cinismo de nuestra cultura con respecto a la edad de la adolescencia. Y para ello hay un costo, y la pregunta es si ese costo es sacrificio o sufrimiento. Veamos lo que Pablo le escribe a su discípulo. Por favor, ahora sí, acompáñame a 2 de Timoteo 2:22. 2 de Timoteo 2:22. Cuando lo tengas me dices amén, por favor. Muy bien. Dice la palabra de Dios, ve con mucha atención este pasaje. Huye también de las pasiones juveniles y sigue la justicia, la fe, el amor y la paz con los que de corazón limpio invocan al Señor. Si tú observas, este pasaje tiene una profundidad tremenda. Lo primero es que habla de que tenemos que huir. ¿De qué? Y dice de las pasiones juveniles. ¿Qué quiere decir esto de huir de las pasiones juveniles? La palabra nos da la idea de escapar fuera. Y metafóricamente significa huir de la fornicación, de la idolatría y también del amor al dinero. Y después Pablo le dice lo que sí tiene que hacer. Y le dice: sigue, persigue, practica. 4 cosas. La primera, la justicia. ¿Qué es la justicia? El carácter de ser recto como un atributo de Dios. Después dice: sigue la fe. Es en el sentido de ser fiable, de ser fiel, de poder ser íntegro delante de Dios. Y después dice el amor. ¿Cuál amor? El amor ágape, el que es voluntario, el que cada uno de nosotros podemos entender como un amor que no es sencillo, un amor que es sufrido, que no busca lo suyo, que no es jactancioso, que todo lo cree, que todo lo soporta. Ese amor es del que habla esta palabra. Y también dice: sigue la paz. Esa relación armónica que debe haber entre los seres humanos, especialmente en la familia. Y dice: ¿con quién? ¿Con quién es que tú debes de hacer todas estas cosas? Dice: con los que de corazón limpio invocan al Señor. Esa es la instrucción que el apóstol Pablo le está dando a su discípulo para que pueda continuar adelante en este tiempo de su adolescencia. Miren,
Existen deseos que de manera sin igual plagan a los jóvenes. Hay tentaciones que son particularmente poderosas, a las que cada uno de los jóvenes, cada uno de los adolescentes debe de enfrentarse. Cada fase de la vida tiene su propio conjunto de tentaciones. Las tentaciones del niño, del joven y del adulto mayor no son idénticas. Cada una es diferente. Todas las personas en cada época de su vida, si buscan agradar a Dios, deben estar vigilantes y deben de estar orando y estar firmes. ¿Para qué? Para no caer en la tentación. El adolescente es llamado a guardarse de las tentaciones que son propias de la juventud, en tanto que las personas más grandes son llamadas a guardarse de las tentaciones que son propias de su edad. Cada persona, cualquiera que sea su edad, debe de aceptar cada etapa de la batalla como un cristiano en un mundo caído donde tú y yo, Dios nos ha puesto. Existe una batalla rugiente en la vida de los jóvenes, pero no solamente es una batalla biológica, es una batalla intensamente espiritual, una batalla para conquistar el corazón. Pablo exhortó a Timoteo a no permitir que su corazón fuera controlado por los malos deseos. Estos malos deseos tienen cierta forma en los años de la adolescencia, pero tenemos que entender, queridos hermanos, que esa batalla es la batalla de todo pecador. Acompáñame a Romanos 1:25. Romanos 1:25. ¿Ya lo tienes? Dice Romanos 1:25, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador. Es un cambio. Las personas cambian las cosas, cambian la verdad. Estamos en un mundo que es así. Recuerden que el príncipe de la mentira es Satanás y él está gobernando parte de este mundo. Dice, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira. ¿Qué hicieron? Dice, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador. Hay una tendencia a intercambiar la adoración y servicio al Creador por la adoración y servicio a las cosas creadas. Esa es la batalla según el apóstol Pablo. Es una batalla del corazón y es dramáticamente importante porque lo que controla el corazón, queridos hermanos, es lo que va a dirigir la vida de cada uno de nosotros. Hay tentaciones importantes que salen del corazón de los adolescentes, llamándolos a creer que no pueden vivir sin algún aspecto de la creación. Y yo les diría, ahora que hay algunos jóvenes aquí entre nosotros, ¿qué es un adolescente sin su celular? ¿Qué es un adolescente sin su computadora? ¿Qué es un adolescente sin los audífonos? ¿Qué es un adolescente sin las redes sociales? Y a veces nuestros adolescentes les dan más culto a esas cosas creadas que al mismo Dios que los creó a ellos. Y estos conflictos alteran la vida del adolescente y nos atrevemos a pasarlo por alto debido a nuestros temores y decimos, ay, pobrecito, ¿y si se enferma? ¿Y si se va? Y cada uno de nosotros podemos llegar a perjudicar a nuestros hijos por la forma en que tendemos a expresar nuestro amor. Porque no queremos que tengan que pasar por lo que nosotros pasamos. Queremos ahorrarles la adversidad, no queremos que pasen por el sacrificio, por el dolor, al menos por el mismo dolor que tú y yo pasamos cuando éramos jóvenes. Y ahí es justamente donde creo que les estamos perjudicando, porque nuestro intento de evitarles las dificultades que pasamos nosotros cuando éramos jóvenes, si bien es una manera de expresar nuestro amor, te quiero decir, querido hermano, que no es sano, no es saludable, y eso es lo que Dios quiere que hoy tú y yo podamos entender. Y sin embargo, la mayoría lo hacemos. Queremos blindar a nuestros hijos desde que están en nuestros brazos. Decimos, no queremos que le pase nada, no queremos que sufra. Y si tenemos una niña, ¿verdad?, no queremos que ningún sinvergüenza, abusador, le rompa el corazón. Y si tenemos un varón, queremos que el pobrecito, pues que estudie una carrera, pero que no se apure a trabajar, dice, no importa, aquí tienes tu casa.
finalmente que él pueda ir aprendiendo poco a poco a cruzar la calle solito, no importa que tenga 38 o 40 años. Y así somos, estamos protegiendo a nuestros hijos, los estamos queriendo blindar. Entonces vamos por la vida, a veces creando estos niños que ya son adultos blindados en una especie como de una caja de cristal. Y levantamos sin querer una generación vulnerable a la cual le decimos lo maravillosos que son, lo talentosos que son, y nunca les han salido ampollas en las manos, porque la mayoría de ellos jamás ha trabajado duro, pues las únicas ampollas que a veces les salen son las del gimnasio, porque van a hacer ejercicio para verse bien. Incluso muchos son educados en colegios que creen que es un error bajar la calificación, aunque no se esfuercen. ¿Y saben por qué? Porque hay escuelas que dicen, no puedes hacer eso. Este sistema pedagógico no funciona de esa manera porque los podemos traumar. Entonces muchos de nuestros hijos nunca han sido ejemplo de los demás porque no se hacen un esfuerzo. A muchos los mantienen en un equipo de fútbol, en un equipo de básquet o X. Y aunque son muy malos, porque ni les gusta, ni saben, los mantienen ahí. ¿Saben por qué? Porque finalmente lo que dice la escuela, lo importante no es ganar, es competir. Y entonces empezamos, ¿verdad?, a que nuestros hijos tengan un esfuerzo nulo. Y la escuela le da igual un trofeo al que se esforzó y al que no se esforzó, al que corrió y al que no corrió, al que dijo que estaba enfermo. De todos modos hay que darle el trofeo, todos tienen que recibir un trofeo, porque si no les damos el trofeo, entonces los podemos traumar. Y cuidado de que le hables fuerte, porque hace berrinche y te reclama por lo que le dijiste. Entonces fomentamos una adicción generacional a la aceptación y se transforma en una generación que vive una época derrotista, gente frágil que no ha sentido dolor por el esfuerzo. Por ello, queridos hermanos, debemos creer que Jesús vino para que cada uno de nosotros pueda ser libre de los deseos de nuestra naturaleza pecaminosa para poder servirle a Él y solamente a Él. Porque eso es lo que le da sentido a nuestra vida. Muchas personas no hacen nada en su vida. Jamás, ¿verdad?, han salido a una misión o han ido a visitar a un enfermo o le han dado una ofrenda a una persona que tiene una necesidad. Les cuesta mucho trabajo porque son egoístas y pasan la vida solamente pensando en sí mismos, pensando en qué es lo que les hace falta y que no sufran. Los años de la adolescencia son difíciles para los padres. Escucha esto, ¿sabes por qué? Porque tienden a hacer evidente lo peor de ellos mismos o lo peor de nosotros mismos. Es en estos años de la adolescencia cuando los padres se escuchan diciendo cosas que nunca pensaron que dirían. Los padres se encuentran a sí mismos reaccionando con acusaciones, manipulación por medio de la culpa. Amenazan a sus hijos respondiendo con un nivel de enojo que nunca pensaron que fuera posible. Es en estos años que los padres batallan con la vergüenza de estar relacionados con el adolescente que alguna vez, cuando era niño, fue el gran orgullo de su papá y de su mamá. Estos años son difíciles para los padres porque exponen los malos pensamientos y deseos de su propio corazón. Las pruebas exponen lo que siempre hemos sido. Las pruebas que nosotros pasamos desnudan las cosas para las cuales de otra manera seríamos ciegos. Los años de la adolescencia de nuestros hijos exponen nuestra autojusticia y nuestra impaciencia, nuestro espíritu no perdonador, nuestra falta de amor servicial, la debilidad de nuestra fe y nuestros deseos de comodidad y de una vida fácil. Nos enojamos con nuestros hijos por sus malas calificaciones. Nos sentimos como una afrenta personal. Sacó malas calificaciones, me está afrentando. Y valoramos más nuestra reputación que las ofensas que se hacen en contra de Dios. Cuando nuestros adolescentes fallan, en lugar de que nosotros los ministremos, tendemos a defender lo que sentimos que han hecho y que nos ofende.
Por eso les digo, queridos hermanos, el cinismo cultural está basado en lo que pensamos que son los adolescentes y en lo que pensamos que está pasando hoy con ellos. Cuando los padres comienzan a reconocer y a tomar su propia responsabilidad, a confesar y arrepentirse de sus propias malas actitudes del corazón, entonces es cuando Dios nos reprende, como lo vimos la semana pasada en Efesios 6:4, en donde dice: y vosotros, padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos. Lo que dice la palabra: no seas permisivo, sino críalos en disciplina y amonestación del Señor. Es esa parte importante en donde cada uno de nosotros a veces provocamos a ir a nuestros hijos y nuestros hijos se enojan porque primero les damos todo y cuando les queremos exigir, entonces se enojan. Y ya no lo quieren hacer porque no están acostumbrados. Y es donde vienen los conflictos con los padres y de verdad, hermanos, sacan lo peor de nosotros. ¿Qué pasa cuando nosotros obedecemos a Dios? De las nuevas acciones que surgen de su palabra, el resultado es que hay una diferencia muy notoria. La relación con nuestros adolescentes cambia. Los padres que con humildad están dispuestos a cambiar, se ponen en posición de ser instrumentos de Dios para el cambio. Tú y yo, querido hermano, somos pastores de nuestra casa. Tú y yo somos los sacerdotes de nuestra casa. Tú y yo somos la guía de nuestros hijos. ¿Cuál es la mejor manera? Ya es tiempo de que rechacemos la venta al por mayor del cinismo de la cultura, la que está allá afuera, la que nos ha contaminado, la que ha cambiado muchas cosas, incluso ha cambiado muchas leyes para poder destruir a la familia. En vez de ser años de lucha sin dirección y sin productividad, deben de ser años de oportunidad sin precedente. Son los años de oro de la educación de los hijos. Te quiero decir, querido hermano, es cuando comienzas a cosechar todas las semillas que has sembrado en sus vidas. Es cuando puedes ayudar a tu adolescente a hacer suya la verdad que los hace libres, esa misma verdad que te hizo libre algún momento de tu vida, preparándolos para una vida adulta productiva y sobre todo, querido hermano, que honre a Dios. Estos son los años de las preguntas profundas, años de discusión maravillosa que nunca antes fueron posibles. ¿Qué tal está la comunicación con tus hijos? Estos son los años de fracaso y lucha que ponen sobre la mesa el corazón de los verdaderos adolescentes. Estos son los años del ministerio diario y de gran oportunidad. Queridos hermanos, es un tiempo de relacionarnos con nuestros hijos como nunca antes. Estos son años de gran oportunidad. Es tiempo de verdad que salgamos del foso del cinismo impuesto por la cultura que está allá afuera para poder entrar a la luz verdadera. Examinando el plan que Dios tiene para nosotros al educar a nuestros hijos adolescentes. ¿Cuáles son los momentos que Dios usa para el cambio? Momentos en que el corazón de nuestros hijos se expone delante de nosotros. Son momentos de Dios más que de papá y del hijo. Hay que pedir a Dios fortaleza y paciencia para poder atender estos momentos especiales que Dios nos da para poder ministrar a nuestros hijos. Papá, te quiero decir algo. Tú eres el agente que Dios eligió para que puedas guardar a tus hijos. Aprovecha los momentos de oportunidad, como por ejemplo ese momento en el cual tus hijos están discutiendo entre ellos. Esas quejas que continuamente nos dicen: es que no tengo que ponerme, o ese tercer raspón que ya le hizo al carro, o esas malas calificaciones, o esas expresiones que nuestros hijos a veces emiten y que dicen: yo soy el único a quienes sus padres le hacen esto. Papá, se te ha dado un llamado increíblemente alto. Eres el instrumento de Dios de ayuda y preparación, mientras tu hijo da sus pasos finales para poder salir del hogar, para poder entrar a un mundo con la dirección de Dios y no con la dirección del mundo. Estos momentos hacen que tu vida valga la pena. Es aquí donde haces una contribución que es infinitamente más valiosa que cualquier logro profesional o cualquier logro financiero.
pero necesitas reconocer las oportunidades. No es un tiempo para dejar que tu adolescente esconda sus dudas, temores y fracasos, sino un tiempo de propósito, un tiempo de amor, un tiempo de ánimo, un tiempo de enseñanza, un tiempo de confesión, un tiempo de aceptación. Te quiero decir, hay tres puertas de oportunidad fundamentales para las que todo padre de adolescentes puede entrar. Cada uno de estos problemas se convierten en una puerta para poder ayudar a nuestros hijos adolescentes a hacer suyas las verdades a las que tú y yo hemos sido expuestos a través de la palabra de Dios. La primera puerta, ahí está, la puerta de la inseguridad. Esta puerta es en la que los adolescentes, sin duda que no son personas seguras. El adolescente que se ve seguro en el desayuno puede fácilmente desmoronarse en la cena. Son cambiantes su carácter, realmente no sienten esa seguridad. El adolescente que está seguro porque piensa que finalmente entiende suficientes reglas como para ser considerado un humano casi normal, se convence de que es un fracaso social por un momento embarazoso en una fiesta en donde pasó algo. Es un periodo cuando el adolescente está plagado de preguntas, y ahí están las preguntas, esas son las inseguridades que está viviendo cada uno de los adolescentes. ¿Quién soy? ¿Me veo bien? Porque ahora tenemos un culto a la belleza como nunca lo habíamos tenido antes. Y cada persona que pone su foto en el Facebook o en el teléfono, o sea, tú la ves la foto y dices, ¿y este quién es? Sí, o sea, la verdad. Por eso la pregunta es, ¿quién soy? ¿Me veo bien? ¿Por qué? Dice aquí la siguiente pregunta, ¿por qué la vida es tan confusa? Sí, la vida no va a ser fácil. Y es confusa cuando tú no tienes la verdad. Es cuando la Biblia se vuelve confusa. Y dice, ¿alguna vez aprenderé todas las reglas? Pues a lo mejor sí, a lo largo de tu vida, cuando ya seas grande. En verdad le agrado a la gente, porque hay muchos que se deprimen a sí mismos porque piensan que no le agradan a la gente. Y comienzan a poner cosas en su mente que no son. Y se denigran a sí mismos. Y no se dan el valor que realmente tienen. ¿Qué está bien y qué está mal? Esa pregunta se hacen continuamente, pero si todos lo hacen, ¿por qué me dices que no lo hagan? Ese es el punto. Ahí está, ¿cuál es la verdad? ¿Qué es lo que yo le tengo que decir a mi adolescente? Y la segunda cosa, ¿qué está pasando en mi cuerpo? ¿Por qué las mujeres? ¿Por qué me está creciendo por acá esto y por aquel otro? Y a veces no lo entienden, y si no hay una mamá que las pueda guiar, o a tu varón, ¿verdad? ¿Qué pasa? ¿Qué está sucediendo con ese varón al que están pasando cosas en su cuerpo? ¿Qué voy a hacer con mi vida? En donde todavía le preguntas a muchos jóvenes, ¿qué vas a hacer? Y no saben. No hay realmente, no tienen una idea de hacia dónde está marcado su destino. Y después se preguntan, ¿soy normal? ¿Es normal mi familia? Y la pregunta más importante, ¿existe Dios? Y no solo eso, pues también hay muchos que asustan y son inciertos para los adolescentes. Ahí te va, el mundo de la apariencia física. Esto les asusta a muchos, especialmente a los que a lo mejor comen mucho, se engordan y después no se aceptan a sí mismos. O en el mundo de las relaciones, en donde los jóvenes hoy en día les cuesta mucho trabajo relacionarse. ¿Por qué? Porque están acostumbrados al chat, a esa virtualidad que no es real. Y cuando quieres tener una conversación con ellos, no la puedes tener porque no saben cómo expresarse. Yo a veces he pensado, a lo mejor si me comunico por el WhatsApp con mi hija que está aquí al lado, va a ser más fácil. El mundo de las ideas y el mundo de las responsabilidades. ¿Cuáles son las ideas que están surgiendo del mundo, que están entrando en la mente de nuestros hijos?
¿De qué manera nuestros hijos realmente están entendiendo que las ideas del mundo son contravalores que Dios ha establecido? ¿Y qué va a pasar? Cuando esos jóvenes aceptan las ideas que vienen de fuera, entonces vienen los conflictos en su propia vida. ¿Qué va a pasar mañana? El mundo del futuro. Allí es donde los adolescentes comienzan a preguntarse tantas cosas, por eso hay tanta inseguridad en sus mentes y en sus corazones. Segunda puerta, mira, la puerta de la rebelión. La adolescencia es una edad en la que los hijos empujan los límites. La tentación abunda y las amistades no siempre fomentan el comportamiento correcto. Las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres, dice la Biblia. Eso es algo que la palabra de Dios nos enseña. Y por ello debemos tener bien claros cuáles son los deseos a los que los adolescentes son susceptibles a rebelarse. Ahí te va. El primero, ahí está, dice, el deseo de ser un individuo y pensar por sí mismo. Y te dicen, ya no soy un niño, ya puedo tomar mis propias decisiones. Y quieren ser libres, el deseo de la libertad. Yo quiero tener libertad. ¿Y qué es la libertad? ¿Realmente puedes entender lo que es la libertad? Pues es que la libertad es hacer lo que yo quiera. Pues no, esa no es la libertad, porque ahí te conviertes en esclavo de tus propias pasiones. La libertad es poder tener una tentación enfrente y poder decir libremente no. Esa es la verdadera libertad. El deseo de poder intentar cosas nuevas. Hoy en día hay tantas cosas que están a la vuelta de la esquina, a la vuelta de un clic, y en donde muchos jóvenes tienen la curiosidad de poder intentar esas cosas nuevas que después pueden surgir en situaciones muy complicadas para sus vidas. El deseo de desafiar los límites, esa parte en donde los jóvenes son rebeldes y no les gusta que les pongamos límites. Pero cuando tú realmente, querido hermano, no educaste a tus hijos desde pequeños a la obediencia, pues va a ser muy difícil que puedas ponerle límites a tus hijos. El deseo de control, sí, ellos quieren controlarnos a nosotros. Y ahí está el punto. Cuando ya empezamos a cambiar los roles es cuando vienen los problemas. El deseo de tomar decisiones propias, el deseo de ser diferente, el deseo de encajar en su medio, el deseo de ser aceptado. Todos estos deseos que son impulsados por la autonomía y egocentrismo, con seguridad pueden dirigir al adolescente a la perdición. En estos momentos se puede lograr que sean puestas sobre la mesa, ahí estás, tú como responsable, papá, las verdades bíblicas que tienen que ver con la autoridad. Por ejemplo, poderles explicar lo que es la siembra y la cosecha, la naturaleza de la verdad y la falsedad, qué es verdad, qué es falso, la sabiduría de la necesidad. O sea, cada uno de nosotros tenemos una necesidad que necesitamos suplir. Hay necesidades que los jóvenes, ¿verdad?, continuamente se aferran y dicen, no, es que tiene que ser así, es que no te conviene, no, es que sí tiene que ser así. Y como dice el dicho, nadie experimenta en cabeza ajena. Cuando se vuelven necios y hacen lo que quieren, entonces vienen las consecuencias de sus actos. Poderles enseñar la ley de la gracia, ese regalo inmerecido que Dios nos dio a cada uno de nosotros y que a veces somos ingratos. Dios nos da de su gracia y nosotros no agradecemos. Confesión y arrepentimiento, ese es el punto. ¿Qué tanta confianza tendría tu hijo o tu hija para poderte decir si hizo algo malo y decírtelo a ti y poderte pedir perdón por ese error en el cual se equivocó? Y el otro es el perdón que a veces cuesta mucho trabajo poder dar. A veces nos cuesta mucho trabajo porque dicen, es que eso no se lo puedo perdonar. Y yo te digo, si Dios te perdonó todos tus pecados pasados, presentes y futuros, ¿quién somos nosotros para no perdonar? Por muy grave que sea la falta. Y después la naturaleza y función de tu corazón. ¿Cómo funciona tu corazón? ¿De qué manera tú estás llenando tu corazón y de qué lo estás llenando? La palabra corazón, aunque nosotros
En nuestro idioma biológicamente es este corazón que hace latir y que distribuye la sangre por todo tu cuerpo. En el Antiguo Testamento el corazón estaba relacionado con las ideas, con tus pensamientos. Tercera puerta. Sí. Esta tercera puerta es una puerta también de oportunidad. Es la ampliación del mundo del adolescente. Es ese cambio radical. Dice, de la noche a la mañana parece como si el mundo se engrandeciera. Fíjate bien. El niño o la niña que jugaba horas en el columpio del patio, ahora conduce un auto, sale de su casa a lugares nuevos, tiene experiencias nuevas, tiene nuevos amigos. Este mundo no siempre es emocionante para el adolescente. Hay algunos que lo pueden controlar, pero hay otros que no. Para ellos es muy difícil. Algunas veces eso los asusta, a veces los abruma. Hay momentos cuando el adolescente es avivado con el gozo del descubrimiento y hay otras cuando es tímido y es evasivo. Nosotros tenemos que aprender a conocer el corazón de nuestros hijos. Algunas veces disfruta el ser adolescente, mientras que otra parece temeroso de las nuevas expectativas que le han puesto a él y que le ponen las mismas circunstancias. Por eso necesitamos estar en plena comunión con nuestros adolescentes. Ahí está, su mundo nos deja de crecer, es un mundo de nuevos amigos, de nuevos lugares, nuevas oportunidades, nuevas responsabilidades, nuevos pensamientos, nuevos planes, nuevos sentimientos, nuevas libertades, nuevas tentaciones también que se presentan delante de su vida, nuevas experiencias, nuevos descubrimientos. Todos los deleites e inseguridades del mundo creciente proveen oportunidades para ayudar a tu adolescente a entender realmente y a poder profundizar personalmente cada una de estas verdades que nosotros, queridos hermanos, debemos de enseñarles a nuestros hijos. Ahora, ¿cuáles son esas verdades fundamentales que tú y yo necesitamos mostrarle a nuestros hijos? Nosotros, tú y yo, debemos estar preparados para poder enseñar a nuestros adolescentes, y sé que muchas de ellas no son fáciles. Dice Proverbios 22:6, instruye al niño en su camino y aun cuando fuere viejo, ¿qué dice? No se apartará de él. Hoy solo menciono estas verdades fundamentales, pues ciertamente que el tiempo es un tirano y aunque me gustaría podérselas explicar una por una, el tiempo no me lo permite. Pero te lo dejo para que tú lo medites y si es posible con tu adolescente sería maravilloso. Primera verdad fundamental que debe de conocer el joven es la soberanía y la providencia de Dios. Y es esa pregunta que nosotros nos debemos de hacer: ¿qué guía mi vida? ¿Qué es lo que guía mi vida? Esa guerra espiritual en donde continuamente tenemos una lucha interna para poder saber si lo hago o no lo hago, si es bueno o no es bueno. La disciplina. ¿Qué tan fácil para ti es poder disciplinar a tu hijo y qué tan fácil es para el joven poder aceptar esa disciplina? ¿La toman como algo bueno o como una agresión? Ahí es donde cada uno de nosotros tenemos que enseñar a nuestros hijos lo que es la disciplina. Dice la palabra de Dios que Dios al que ama disciplina, y no podemos seguir ahorita fomentando esa idea de que no, pobrecito, ¿cómo le voy a pegar? ¿Cómo le voy a dar vara? Se puede traumar. Y sabes, la Biblia no dice eso. Dios mismo nos disciplina a nosotros. ¿Cuáles son las prioridades bíblicas? Esas prioridades que nos enseñaron desde el principio para poder saber qué hacer y qué no hacer, y saber que la Biblia es nuestra única regla de fe y conducta. ¿Y cuáles son esas prioridades bíblicas? Amar a Dios por sobre todas las cosas, y a tu prójimo como a ti mismo. Pero necesitas enseñárselo. ¿Lo comprende? ¿Lo entiende? ¿Lo practica? ¿O solamente se lo sabe porque se lo dijiste? Descubrimiento de dones. Dios le dio dones y talentos a cada uno de los jóvenes con un propósito, hermanos, para que los pongan al servicio de Dios, no para que se los queden. No es para que se presenten en la escuela,
es para que los pongan al servicio de Dios. El propósito no es que ellos se exalten, sino poder decir: gracias, Señor, por este don que tú me has dado, y que yo pueda ser un buen mayordomo del don que Dios me ha dado. Dominio propio, que es parte del fruto del Espíritu Santo, en donde a veces nuestros hijos olvidan lo que es el dominio propio y son incapaces de poder dominar sus propias pasiones. Contentamiento. Hay jóvenes que, gracias a Dios, tienen todo, y lo tienen a veces hasta de más, pero hay otros que no. Hay otros que tienen carencias, hay otros que les falta. La pregunta es si tú puedes estar contento, sea cual sea tu situación, como dijo Pablo. He aprendido, ¿sí?, a contentarme, cualquiera que sea mi situación. He aprendido a vivir en escasez y he aprendido a vivir en abundancia. Fidelidad. Esta fidelidad que tiene que ver con mi integridad, lo que yo soy. Yo se los he dicho en varias ocasiones, tanto fidelidad como integridad. Ser fiel es algo que Dios pone en nuestro corazón. Por eso cuando nosotros nos casamos, nos pusimos un anillo que simboliza la fidelidad, en donde yo hice un compromiso, hice un voto delante de Dios para poder decirle a mi esposa que ella va a ser la única mujer que estará en mi vida. Y ese es lo que también nosotros tenemos que manifestarle a nuestros hijos. Y eso tiene que ver con la integridad, porque si yo salgo de viaje no es que me quite el anillo para ver qué encuentro, sino que la integridad quiere decir completo, que no te falta nada. Y después, el mundo. Una de las partes que la gente le cuesta mucho trabajo entender lo que es el mundo. Un mundo caído en el cual estamos tú y yo viviendo. Y que ciertamente Dios nos ha dado la oportunidad de poder disfrutar algunas cosas, pero esta no es tu casa. Que quede bien claro. Aquí estamos solamente de paso, así que piensa que no te vas a llevar nada. Deja de estar trabajando en exceso, porque nada te vas a llevar. Todo se va a quedar aquí. Ya se los dije la vez pasada en una predicación, no hay muertos ricos, no existe. Nadie. Así como venimos, así nos vamos a ir. La carne, que simboliza esa naturaleza pecaminosa que todos tenemos y con la cual todavía seguimos luchando. Por eso hay una lucha espiritual, una guerra espiritual, principalmente con nuestra carne. Pablo le decía a su discípulo Timoteo: ten cuidado de ti mismo. Y eso es algo que también nosotros tenemos que entender. El diablo, ¿qué es lo que hace el diablo? Muchos no saben que el diablo es el príncipe de la potestad del viento. ¿Qué hace? Controla todos los medios de comunicación. Hace poco que tuve una consejería con uno de los matrimonios, finalmente, ¿saben cuál era el problema fundamental de este matrimonio? El Facebook. Ese era el problema fundamental. Eso era lo que los estaba dividiendo, que si subiste la foto, que si dijiste esto, que si esto, que si... O sea, y continuamente estamos así. ¿Qué están haciendo las redes sociales en nuestras vidas, en donde nosotros le manifestamos a todo lo que realmente somos, cosas que deberían de ser íntimas? Ahí están expuestas. ¿Y saben cuál fue mi recomendación? Quita tu Facebook. ¿Quieres estar en paz con tu esposa y con tu esposo? Quita tu Facebook. No lo necesitas. De verdad. Principio de responsabilidad y estar bajo supervisión. Finalmente, cuando yo estudié administración, nos dijeron que deberíamos tener don de mando. Y el don de mando es poder entender que somos la cabeza de nuestra casa y que sí, podemos ejercer nuestra autoridad en nuestros hijos, pero con el ejemplo de que también nosotros sabemos obedecer. El Señor Jesucristo, ¿se acuerdan lo que hizo? Dijo: yo no he venido para que me sirvan, he venido para servir. Y les dio el ejemplo a sus discípulos cuando les lavó los pies. Y ese es el ejemplo de humildad que también debemos de dar a nuestros hijos. Este mundo que se amplía provee oportunidades maravillosas para que los padres preparen a nuestros adolescentes para una vida efectiva y una vida productiva en este mundo que Dios nos ha dado. El lugar para poder empezar a edificar un entendimiento bíblico de la educación de los adolescentes es rechazar lo que les decía, el cinismo cultural, en donde nos enseñan a que nuestros adolescentes deben de estar sobreprotegidos,
Si vamos a ser instrumentos de Dios, debemos lidiar con nuestra propia idolatría. Cada uno de nosotros a veces, queridos hermanos, somos idólatras de muchas cosas. Y debemos de traer a nuestra mesa la fe bíblica, la que Dios nos ha mostrado a cada uno de nosotros, especialmente en los momentos difíciles. Una fe que cree en Dios y que rige todas las cosas para nuestro bien. ¿Qué es lo que nosotros, queridos hermanos, tenemos que hacer? Poder entender ese llamado que la palabra de Dios nos muestra y que nos dice lo siguiente. Acompáñame a 2 de Timoteo 4:2. Y este es un llamado a los padres para poder trabajar con nuestros hijos adolescentes. ¿Ya lo tienes? Perdón, es 2 de Timoteo 4:2. 2 de Timoteo 4:2. ¿Ya lo tienes? Dice así: que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Esta es la responsabilidad de nosotros los padres. Necesitamos predicarle a nuestros hijos la palabra de Dios. Dice aquí que instes, que insistas, tienes que insistir, tienes que estar ahí continuamente. Y dice aquí a tiempo y fuera de tiempo. No es que sea un momento determinado, es en todo tiempo. Y dice aquí redarguye. ¿Qué quiere decir redarguir? Reprender, poderle decir a nuestros hijos en qué se equivocaron. Exhortar, dice aquí, con paciencia y doctrina. O sea, no es el simple hecho de enojarte y comenzar a decirle cosas a tus hijos por lo que hicieron y reclamarles con malas palabras, sino por el contrario. Dice aquí con paciencia. Y eso es algo que necesitamos los padres, la paciencia. Y necesitas también conocer la doctrina. Cuando la gente te pregunte, ¿a qué te dedicas? Responde, soy padre o soy madre de un adolescente. Es el trabajo más importante que he tenido. Todo lo demás en mi vida es secundario. Nunca he tenido un trabajo más emocionante. Nunca he tenido un trabajo tan lleno de oportunidades. Cada día soy necesitado o soy necesitada. Todos los días hago cosas que son importantes, valiosas y duraderas. Y poder decir, queridos hermanos, no dejaría este trabajo por nada del mundo. Que Dios bendiga su palabra. Vamos a orar. Inclina tu rostro un momento. Bendito Padre, Señor, alabamos y bendecimos tu nombre. Te damos gracias, Padre, por tu instrucción, porque cada uno de nosotros, Señor, podemos entender, Señor, que estamos en un tiempo difícil, viviendo con nuestros hijos adolescentes, que hoy continuamente están luchando contra un mundo, Señor, un mundo caído, en donde continuamente les lanza dardos para poderlos querer derribar. Ayúdanos a nosotros, Señor, los padres, a poder entender a nuestros hijos, a poder tener una buena comunicación, a poder instruirles en su camino, que cada uno de nosotros podamos tener esa paciencia que necesitamos para poder ayudar a nuestros hijos a salir en este tiempo que es temporal, no dura todo el tiempo, es un tiempo, es un proceso que va a seguir adelante, pero que un momento de su vida va a terminar, para que ellos puedan ser los hombres y mujeres de bien que tú quieres que ellos sean y que puedan estar preparados para esa lucha contra el pecado. Así, con tu rostro inclinado, yo quisiera decirte que si tú nos visitas por primera vez y nunca has hecho una decisión por Cristo, tal vez este sea el momento de que tú te puedas arrepentir de tus pecados y puedas decirle a Dios: estoy cansado de vivir la vida que estoy viviendo y necesito un cambio en mi vida. Necesito que realmente podamos entender lo que es la vida, que podamos conocer al Dios verdadero. Así que si tú nunca has hecho una decisión por Cristo, yo te quiero invitar esta hermosa tarde a que tú le recibas en tu corazón. Recibir a Dios es poder abrir la puerta de tu corazón y decirle que entre a morar en ti y que sea el Señor de tu vida. Si lo quieres hacer, solamente repite después de mí esta sencilla
Oración. Dios, yo sé que no he hecho las cosas como a ti te agradan y te pido perdón por mis faltas. Creo que Jesucristo vino a esta tierra a morir en mi lugar para que yo pudiera tener la salvación y la vida eterna, que fue sepultado y al tercer día resucitó para darme una nueva esperanza de vida y de vida eterna. Señor Jesús, en este momento abro la puerta de mi corazón y te pido que entres a morar en él y seas el Señor de mi vida. En tu nombre lo pido. Amén.